Bueno, es ya casi el final del 2016 y afortunadamente hubo tiempo de sacar un nuevo libro. Estamos presentando hoy Recuerdos de México, que son las memorias, o sea, prácticamente un diario militar del coronel Alfred van der Smissen. Este fue un belga que vino a cargo de la Legión belga precisamente, que el padre de Carlota le manda como acorazados de la emperatriz. Es decir, inicialmente su misión era acompañar a la emperatriz doquiera que ella fuera, al salir del castillo, custodiándola dentro del castillo, en sus visitas a iglesias, en sus visitas a hospitales, a escuelas. Ellos serían los que custodiarían a esta emperatriz. Se suponía que vinieran 2000 de ellos. Nunca pudieron en Bélgica conseguir a 2000 en el plan de voluntarios, que es como los clasificaron. ¿Y por qué voluntarios? Indudablemente porque se presentaban espontáneamente a ser o no aceptados para esta legión, pero fundamentalmente porque así Bélgica se protegía de que no estaba enviando militares que fueran a participar en las guerras civiles que había en México y que por tanto serían unos enemigos fundamentales, enemigos su país, de los Estados Unidos, en caso de que los Estados Unidos, al terminar su propia guerra civil, se pusieran en contra de los ejércitos que estaban ocupando el terreno junto a ellos, México. Este hombre era un hombre adulto, era un hombre semicalvo, pero un hombre muy varonil, de muy mal genio aparentemente, un muy mal genio que hacía juego, hacía gemelo con el mal genio de Carlota, tradicional y conocido. Se supone que este es el hombre que llega a ser el padre del único hijo que Carlota tuvo. Por ello, las memorias de él eran muy interesantes para nosotros. A través de la investigación de 16 años que hice para el libro Maximiliano y Carlota, Memoria Presente, encontré algunos libros que consideré fundamentales para nosotros los mexicanos y que nunca habían sido traducidos de su francés original. Cuando se publicaron en Europa, se publicaron en cantidades pequeñísimas, de manera que conseguir un simple ejemplar de esos libros resultó toda una aventura. En dos de los casos, el caso de Una emperatriz en la noche y este mismo de Recuerdos de México, las memorias militares del diario militar de van der Smissen, los conseguí exclusivamente en copias fotostáticas a través de bibliotecas pequeñísimas en Europa. ¿Cuántos publicaron? No podemos precisarlo. Hay algunos que sí marcaban el número de ejemplares que publicaban, caso concreto, por ejemplo, de la biografía de Carlota, que también hemos traducido y que se ha puesto aquí en México como Carlota de Bélgica, emperatriz de México. En ese caso se publicaron 200 ejemplares. De este que estamos presentando hoy no hay una cantidad específica, pero van a encontrar en él documentos muy importantes relativos a la intervención y al imperio. No podemos precisar tampoco cómo llegaron a manos de un coronel belga que controlaba un grupo pequeñísimo comparado con los más de 30,000 que fueron el ejército de intervención, que aglutinaban diversas nacionalidades. Nunca lograron en Bélgica documentar a 20,000 legionarios, pero sí llegaron a tener 1,500 aquí en México, que fue el total que llegó aproximado para colaborar inicialmente, como les digo, simplemente como guardias de la emperatriz, y muy pronto fueron incorporados al ejército de intervención y empezaron a ser enviados a los frentes, a los diversos frentes que tenían en aquel entonces en un país tan extenso, en una geografía tan complicada. Básicamente estuvieron en la zona de Michoacán, pero los movilizaron también hacia Toluca, los movilizaron a Tula, los movilizaron hacia el norte, estuvieron en Monterrey. Perdieron la vida muchísimos de ellos.
venían muy mal preparados, no eran propiamente militares la totalidad de ellos, y sabemos además que ese mal humor, esta impulsividad que caracterizó a Alfred van der Smissen, les hizo muchísimo daño, los llevó a pequeñas campañas que resultaron desastrosas y que costaron muchísimas vidas. Una parte que creo muy importante en este libro es que nos plantea el panorama de lo que fue propiamente estar combatiendo en un país lleno de calor, de mosquitos o de lluvia intensísima, de lodo, mientras en México se planeaban por el emperador jardines y teatros y casas de campo en Cuernavaca. Creo que este será el último libro que publique yo sobre el tema del Segundo Imperio Mexicano y la intervención francesa. Creo que con los 4 que ya tenemos disponibles al público, es decir, Maximiliano y Carlota, Memoria Presente, que es una biografía, creo, muy completa sobre ambos emperadores y sobre la situación de nuestro país y de Europa, precisamente en esa época. Es muy importante saber la historia de Europa en ese momento histórico porque influyó fue determinante para que se diera la intervención y para que saliera el ejército de intervención y dejara desprotegido y en los últimos momentos al Imperio Mexicano, que le iba a costar la vida al emperador junto con 2 de sus principales generales, Miramón y Mejía. En este último intento por conjuntar una información lo más completa posible sobre el Segundo Imperio, hemos hecho un objeto muy bello. Agradezco muchísimo a nuestros diseñadores de portada que hicieron un trabajo extraordinario y a nuestra diseñadora de los interiores que también le puso todo el cariño del mundo. Cuando hay ya tantos libros por internet que se pueden leer en pequeños aparatos tecnológicamente presentables, ahora los libros impresos en papel deben ser, a mi juicio, muy bellos. Si hemos de hacer el esfuerzo por leer en papel y por conservar ese libro en la casa o en nuestras bibliotecas, debe de ser por necesidad algo técnicamente hecho de la mejor manera posible. Está íntegramente hecho en México. Se los presentamos ahora. Ojalá tengan oportunidad de verlo en cualquier de las principales librerías de México y lo aprecien como lo apreciamos nosotros. No todo lo que van der Smissen dice en su diario es absoluta verdad. Deja de lado lo que fueron principalmente sus errores, los errores personales de él como comandante en jefe de su legión belga, pero tiene una parte humana muy importante y denota el enorme afecto que le tuvo a la emperatriz y el dolor de haber dejado el país en plan de derrota.